el video anterior hemos creado las clases y hemos establecido los atributos de cada una de las clases. Ahora vamos a hacer uso de una de las librerías que hemos instalado al principio. La vamos a importar y es nhibernate.mapping.attributes. ¿Qué es lo que nos va a permitir realizar esto? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es establecer una serie de anotaciones que va a permitir a Hibernate crear las tablas en nuestra base de datos que vamos a crear después. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, a la clase instituto le vamos a definir como una clase pública y vamos a utilizar dos anotaciones. Primero vamos a decir que es una clase serializable y después le vamos a indicar que la clase se va a crear una tabla en el esquema public. Le vamos a decir que va a tener el nombre de la tabla en nuestra base de datos, se va a llamar como el mismo nombre que tenemos de la clase, en este caso va a ser instituto. Y le vamos a definir un determinado tipo, un name type, que esto va a ser de type of, del tipo instituto. Entonces, esto se conoce como anotación, ¿sí? Estas anotaciones va a utilizar Hibernate para poder crear las tablas en la base de datos. Es decir, a partir de las clases, ¿sí?, que nosotros hemos definido, él va a crear una tabla en la base de datos. Cada uno de los atributos que hemos definido acá va a ser las columnas de nuestra tabla. Como bien sabemos, cada tabla tiene un identificador clave, ¿no es cierto?, una primary key. Entonces, ¿cómo nosotros definimos acá o cómo le decimos a Hibernate cuál de todos estos atributos se va a utilizar como clave primaria? Para ello, nosotros vamos a utilizar una anotación que se conoce como ID. Y le vamos a definir una serie de propiedades. Por ejemplo, le vamos a definir un nombre, que en este caso va a ser el mismo nombre como está definido en el atributo. Le vamos a dar cómo va a ser el nombre de la columna con la propiedad column y le vamos a decir que se llame también ID instituto y le tenemos que definir de qué tipo de datos se va a crear en la tabla, ¿sí? En este caso va a ser un entero. Por otro lado, nosotros lo que podemos hacer es decirle al motor de base de datos que él sea el que se encargue de generar los ID para cada una de las tablas. Entonces, para ello nosotros le tenemos que especificar con la propiedad de generator y le vamos a decir que él va a generar los ID del tipo identity. Entonces, básicamente lo que nosotros hemos definido acá es: realizamos la anotación para que se cree una tabla en la base de datos con el nombre de instituto. Por otro lado, estamos definiendo las columnas para esa tabla. Entonces utilizamos los atributos. Vamos a utilizar un atributo para definir la primary key. En este caso vamos a definir el ID de instituto como clave primaria. Entonces utilizamos la anotación de ID. Y utilizamos generator para indicarle al motor de base de datos que él va a generar
de manera automática en lo que vienen a ser los ID para todos los objetos que se vayan creando. Por otro lado, aquellos atributos comunes, ¿sí? Como por ejemplo son nombre y son descripción, nosotros también le podemos definir, por ejemplo, una serie de propiedades. Por ejemplo, podemos establecer con la propiedad property y le podemos definir, por ejemplo, cómo va a ser el nombre de la columna. En este caso, por ejemplo, le podemos poner nombre instituto y le podemos definir un tipo. En este caso va a ser del tipo string. Y también le podemos definir otras propiedades, como por ejemplo le podemos decir que sea not null, es decir, que este valor no puede ser nulo. Y de igual manera podemos hacer con la descripción, solamente que en este caso le vamos a sacar esta propiedad not null. Si nosotros no definimos esta propiedad, por defecto esta propiedad es falso. Entonces, de esta manera nosotros realizamos una anotación, ¿sí? Que luego lo que viene a hacer Hibernate, en Hibernate va a utilizar estas anotaciones para crear lo que viene a ser las tablas en nuestra base de datos. De igual manera vamos a realizar con carreras, con asignaturas y con estudiantes. Bien, una vez que hemos definido todas las clases, toda la notación de clase, del ID y de las propiedades comunes, ¿sí? Ahora tenemos que pasar a realizar las anotaciones que son, como por ejemplo, en el caso de si nosotros nos vamos a instituto, esta clase ya estaría como para realizarse el mapeo sin ningún problema. Acá es descripción del instituto. Esta clase ya estaría lista. Ahora, si nosotros nos vamos a carrera, nosotros en carrera vemos que tenemos este atributo que es del tipo instituto. Ahora, nosotros de alguna manera le tenemos que indicar a Hibernate cuando se trata el tema de las relaciones, cuando son de uno a uno, cuando son de uno a muchos, cuando son de muchos a muchos. Antes de continuar, hay una cosa que hay que cambiar. El tipo de dato string es con la S en mayúscula, ¿sí? Porque se llama directamente a la clase string. Eso se hace en todas las clases que está definido el string, ¿sí? Bien, ahora sí pasamos a establecer las diferentes relaciones que existen entre los objetos. Si se acuerdan, nosotros habíamos definido unos atributos en las clases que nos permitían definir el tipo de relación que tenía con ese objeto. En el caso de la carrera y el instituto, habíamos mencionado que el instituto va a tener muchas carreras. Entonces, y habíamos mencionado que la tabla carreras tiene que tener una columna con el ID del instituto. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que indicar a Hibernate cómo se va a realizar el tema de las relaciones entre las tablas. En este caso, nosotros le vamos a indicar a la clase carrera, ¿sí? Correspondiente al atributo un instituto, le vamos a decir a Hibernate que esto lo mapee como una relación de uno a muchos, ¿sí? En el caso de la carrera, como es esta clase, tiene que llevar el ID
del instituto. Entonces nosotros acá le vamos a mapear como una relación de many to one, ¿sí? Porque este es el lado del muchos, ¿sí? Y le vamos a definir una serie de propiedades, como por ejemplo el class type, ¿sí? En este caso, este atributo es del tipo instituto. Entonces estaríamos definiendo el tipo de datos que viene a ser este objeto. Por otro lado, también le tenemos que definir cómo se va a realizar la unión entre esas tablas. En este caso, tenemos una propiedad que se llama outer joins, ¿sí? Y en este caso le vamos a decir que vamos a ocupar esta estrategia. Entonces vamos a usar outer joins strategy.true, ¿sí? Esto es para cuando se haga una recuperación de información, ¿sí? Hibernate sabe cómo tiene que realizar la unión, ¿sí? Porque ahí va a tener que hacer una consulta. Si nosotros hacemos una consulta sobre la tabla carreras y queremos obtener, por ejemplo, el instituto, entonces él va a saber cómo tiene que hacer la query correspondiente utilizando este tipo de estrategia de unión, ¿sí? Bien, de igual manera habíamos mencionado que estudiante también tiene una relación de uno a muchos con instituto. Entonces nosotros podemos utilizar esta misma notación en la clase de estudiantes sobre el atributo de instituto, ¿sí? Porque acuérdense que un instituto también tiene muchos estudiantes. Entonces la clase estudiante va a tener también un atributo, ¿sí? O en la tabla estudiante también va a existir una columna que va a tener el ID del instituto, ¿sí? Entonces ya tendríamos la relación entre instituto y carrera, y también entre instituto y estudiantes. También teníamos una relación de uno a muchos entre carrera y asignatura. Entonces vamos a copiar esta notación, nos vamos a asignatura y acá tenemos el atributo de carrera y le vamos a modificar el class type, ¿sí? Que en este caso va a ser del tipo carrera, ¿sí? Bien, de esta manera ya tenemos armado lo que vienen a ser las relaciones de uno a muchos, ¿sí? Entre estos objetos, entre instituto y carrera, instituto y estudiante, y carrera y asignatura. Ahora vamos a pasar a definir la relación uno a uno que tenemos entre la tabla de estudiantes y la tabla detalle de estudiantes. Como sabemos, un estudiante va a tener un detalle de estudiante. Entonces es una relación uno a uno. ¿Cómo le vamos a indicar esa relación a Hibernate? Lo vamos a realizar de la siguiente manera. Nosotros en lo que viene a ser nuestra clase de detalle de estudiante hemos definido un atributo estudiante. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, lo vamos a definir acá como una relación de many to one, pero con la particularidad de que le vamos a definir un class type of del tipo estudiante. Le vamos a definir la columna, que en este caso va a ser el ID del estudiante, así se va a llamar la columna. Y le vamos a poner un nombre, le vamos a poner un estudiante, ¿sí? Y le vamos a agregar una pequeña particularidad que nosotros le vamos a definir que esto va a ser único. Entonces, esta propiedad unique, al estar en true, ¿sí? Es lo que le va a definir el hecho de establecer una relación uno a uno. Es decir, nosotros no vamos a poder registrar dos detalles de estudiantes con el mismo ID de estudiante. Luego, cuando vamos a crear los servicios y vamos a hacer la prueba, vamos a ver cómo solamente vamos a poder crear un solo detalle de estudiante para un solo estudiante en particular, ¿sí? Bien, entonces tenemos establecida la relación entre instituto y carrera, entre carrera y asignatura,
entre instituto y estudiante y entre estudiante y detalle de estudiante. Ahora nosotros tenemos una relación que es entre asignatura y estudiantes. Como podemos ver, es una relación de muchos a muchos. Si nosotros nos volcamos a la teoría de SQL, sabemos que una relación de muchos a muchos se debe generar una tabla intermedia para crear una relación de uno a muchos de ambos lados en esa tabla intermedia. Entonces, nosotros acá entre asignatura y estudiantes sabemos que tenemos una relación, ¿no es cierto?, de muchos a muchos, porque tanto en la clase estudiante tenemos una lista de asignaturas como en asignatura tenemos una lista de estudiantes. Y esto de alguna manera se tiene que realizar el mapeo y tenemos que indicarle a Hibernate que eso es una relación de muchos a muchos. Entonces, si nosotros nos posicionamos en lo que viene a ser la tabla asignatura, ¿sí?, primeramente le vamos a definir un set. Le vamos a definir el índice 0. Le vamos a poner un nombre. En este caso va a ser el mismo nombre que definimos en el atributo. Y acá nosotros le vamos a definir, ¿sí?, una tabla. Es decir, esta va a ser la tabla entre estudiante-asignatura. ¿Sí? Le vamos a trabajar con un atributo que se llama, una propiedad, perdón, que se llama inverse. Le vamos a poner en true. Y le vamos a definir también que las operaciones en cascada sea igual a all. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, le tenemos que definir cuál va a ser la key, ¿no es cierto?, que se va a utilizar en esa tabla intermedia que se va a crear. En este caso, ¿sí?, vamos a definir el ID, ¿no es cierto?, del estudiante. Entonces esto vamos a ponerle índice 1, una column, y le vamos a poner ID estudiante. Y ahora sí nosotros definimos la relación many to many y vamos a definir una serie de propiedades. Esto va a tener índice 2, le vamos a poner el class type, ¿no es cierto?, que en este caso va a ser type of del tipo estudiante. ¿Sí? Va a ser el tipo de estudiante. Y le vamos a definir una columna que en este caso en particular va a ser el ID de la asignatura. ¿Sí? Acá es estudiante. Entonces básicamente nosotros en lo que es la clase asignatura definimos un lado de la relación. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo, pero en lo que viene a ser en la clase estudiante. Entonces voy a copiar, control C, me voy a ir a la clase estudiante, ¿sí? Y acá vamos a hacer unas pequeñas modificaciones, ¿sí? Por un lado, vamos a cambiar el nombre de la lista de asignaturas, de la lista de estudiantes le cambiamos a lista de asignaturas. El nombre de la tabla queda exactamente igual, ¿sí?, queda exactamente lo mismo, ¿sí?, y todo el resto sigue igual. Ahora, lo que sí tenemos que modificar acá, porque esto va a ser del tipo asignatura, y vamos a modificar el valor de las columnas, ¿sí? Acá le vamos a poner el ID estudiante y acá le vamos a poner ID asignatura. Bien, entonces acá nosotros ya tenemos definido, ¿sí?, y en este caso
en lo que viene a ser, a diferencia de asignaturas, en estudiantes el inverse tiene que estar en false. ¿Sí? Bien, entonces, una asignatura se van a agregar estudiantes, ¿sí? Como el estudiante va a agregar las asignaturas a la que está cursando. Entonces, ya tenemos definido, ¿no es cierto?, cómo se va a realizar el mapeo, ¿sí?, objeto relacional. Es decir, NHibernate va a utilizar todas estas anotaciones que nosotros acabamos de realizar, de escribir, ¿sí? Y a través de estas anotaciones va a crear todas las tablas en nuestra base de datos. Eso lo vamos a estar haciendo en el otro video, donde vamos a configurar ya lo que es el archivo de Hibernate, que va a permitir, ¿no es cierto?, crear todas estas clases y las va a convertir en tablas en nuestra base de datos.